Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar, examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. En este vídeo vamos a ver marcadores temporales que te van a ser muy útiles para hablar de anécdotas, también para contar lo que sucede en el tiempo. Sobre todo si haces el examen de DELE B2, C1, incluso C2, en las preguntas que te hace el examinador en la prueba oral, siempre vas a poder utilizar algunos de estos marcadores que te voy a comentar a continuación y que vamos a dividir en 3 categorías dependiendo del tiempo que introduzcan en la frase. Además, te comentaré cuando van con indicativo, con subjuntivo, con infinitivo o con un sustantivo. Y eso también te será muy útil si quieres añadir más estructuras en subjuntivo en tu prueba oral, que definitivamente para estos niveles te lo recomiendo encarecidamente. Pero antes de empezar, quiero decirte que tengo cursos de todos los niveles de DELE donde te explico tarea por tarea qué es lo que tienes que hacer, te doy una estrategia de éxito y no solamente eso, también tienes acceso a mí como examinadora para hacerme todas las preguntas que quieras a través del chat o la comunidad del curso. Tengo cursos de todos los niveles, son 100% online y te dejaré el enlace abajo en la cajita de información y en el primer comentario. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Vamos a comenzar con los marcadores que indican una acción anterior. Aquí la frase principal se refiere a la acción anterior, pero lo que viene justamente después de estos marcadores es la acción posterior. Me vais a entender mejor con un ejemplo. El marcador temporal por excelencia que te puede servir aquí es antes de. Antes de puede ir seguido de un infinitivo, de un sustantivo incluso, pero también si queremos conjugar el verbo podemos decir antes de que seguido de subjuntivo. Por ejemplo, antes de hacer el examen de DELE, coma, ponemos una coma porque hemos puesto una información temporal antes del verbo principal de la frase, pues antes de hacer el examen de DELE, coma, Carla se preparó con un curso online. Vamos a coger esta frase para que quede muy claro lo que te decía antes. Justo después del marcador discursivo viene la acción posterior que sucede después y la frase principal tiene la información que sucede anteriormente. Es decir, Carla primero se prepara para el examen de DELE y segundo, en un momento más tarde, después, hace el examen. Pero sucede justo lo contrario con estos otros dos marcadores temporales, previamente y anteriormente, porque ellos van seguidos de la acción previa, de lo que sucede antes. Cogiendo el mismo ejemplo para que veas que cambia de lugar. Carla hizo el examen de DELE, previamente estudió con un curso online. O Carla hizo el examen de DELE, anteriormente se preparó con un curso online. Pero estos dos mismos marcadores también pueden ir seguidos de la preposición a, previamente a o anteriormente a y después un infinitivo. Y es en este caso cuando le introducimos la preposición que deben ir seguidos de la acción número 2, no de la acción número 1. Por ejemplo, en esta frase, previamente a hacer el examen de DELE, Carla se preparó con un curso online. O anteriormente a hacer el examen de DELE, Carla se preparó con un curso online. Ahí cuando ponemos la preposición a van en el mismo lugar que antes de. Te dejaré abajo en la cajita de información más ejemplos para que lo veas todavía más claro. Y si quieres practicar también puedes escribirme tus ejemplos en los comentarios que te corrijo encantada. Vamos ahora con la siguiente sección, con aquellos marcadores temporales que indican que hay una acción que sucede inmediatamente después de otra. El primero de estos marcadores es nada más, que va seguido de un infinitivo. Y tiene ese sentido de justo cuando. En el momento en el que se hizo algo, otra cosa sucedió. Una acción pasó justo después de la otra, casi en el mismo instante. Por ejemplo, nada más sentarse, empezó el examen. Es decir, justo cuando se sentó, el examen empezó. O por ejemplo, nada más salir de la clase, Carla sintió mucho alivio. Es decir, justo cuando salió, en el momento de salir de la clase, ella sintió mucho alivio, sintió que se quitó un peso de encima. Bien, y los otros 3 marcadores serían apenas, todo junto, ¿vale? Que hay mucha gente que lo escribe por separado, pero esto es un error, sería apenas todo pegado. En cuanto y también tan pronto como.
Y aquí se complica un poco la cosa porque pueden ir con indicativo o pueden ir con subjuntivo. Pero bueno, te voy a decir en qué situación aparece con indicativo y en qué situación con subjuntivo. Con indicativo aparece cuando te refieres a una acción que sucede en el presente o en el pasado. ¿Qué pasa si te refieres al futuro? Pues que en ese caso vas a utilizar el verbo en subjuntivo. Por ejemplo, vamos a utilizar una frase en el pasado, ¿vale? Pues en cuanto recibió la nota del examen, Marta se emocionó. Estamos hablando del pasado. Pero si me quiero referir al futuro, en cuanto reciba, tengo que utilizar el subjuntivo. En cuanto reciba las notas del examen, Marta se emocionará. Otro ejemplo, tan pronto como comenzó, en el pasado, tan pronto como comenzó la prueba oral, Marcos demostró una gran destreza. Hablando de una acción que sucedió hace unos días o hace unos meses. Pero si me quiero referir a una situación hipotética de futuro, puedo decir algo así como tan pronto como comience la prueba del examen, Antonio se sentirá muy seguro y confiado. Bien, pues vamos ya al último bloque. Vamos a hablar de los marcadores que se utilizan para hablar de una acción posterior. Seguramente que ya conoces después de, que puede ir seguido de un infinitivo o de un sustantivo. Y para evitar repetir siempre después de, te recomiendo utilizar tras, que se puede poner prácticamente en los mismos contextos y también va seguida de infinitivo o de sustantivo. Por ejemplo, Lorena decidió tomarse un descanso tras hacer el examen de DELE o después de hacer el examen de DELE. Es verdad que podemos ir un pasito más adelante y es que después de también puede ir seguido de un verbo conjugado. En ese caso diríamos después de que más el verbo con la conjugación y puede ir en indicativo o puede ir en subjuntivo, pero las reglas son las mismas que te decía anteriormente. Utilizaremos después de que más el indicativo cuando nos referimos a algo que sucede en el presente o en el pasado y utilizaremos después de que más el subjuntivo si nos referimos a una acción que sucede de cara al futuro. Por ejemplo, refiriéndome al futuro, puedo decir después de que hagas el examen de DELE, haremos una fiesta, por ejemplo. O en el pasado digo, después de que hice el examen de DELE, organicé una fiesta con mis amigas. Bien, y voy a introducirte otros dos marcadores temporales que están en este mismo bloque, que expresan posterioridad y son al cabo de y también a los. Y tienen que ir seguidos de una cantidad de tiempo. Por ejemplo, a los 2 años, que quiere decir después de 2 años, o al cabo de 2 años, que es lo mismo que después de 2 años, consiguió aprobar el DELE B2. Pueden ir seguidos después de cualquier tipo de cantidad de tiempo. Por ejemplo, a los minutos de empezar el examen de DELE, su bolígrafo dejó de funcionar. O al cabo de 2 meses de espera, María recibió los resultados del examen de DELE. Bueno, pues hasta aquí los marcadores temporales. Te dejo por pantalla otros vídeos útiles para tu examen de DELE si quieres seguir profundizando. Te animo a suscribirte al canal para ver más vídeos del estilo y espero verte en otra lección como esta. Muchas gracias.